Buenos días a todos. Muchos de ustedes me conocen, pero por las dudas, mi nombre es Daniel Núñez. Yo soy el gerente de operaciones de Mercado Electrónico de Gas, también conocido como MEXA. Les agradezco la presencia. Es un placer para mí tenerlos a casi todos por enésima vez, diría yo, en los webinars, así que les agradezco la fidelidad. En el día de hoy tenemos con nosotros a Juan José Preciado. Juan José es abogado, egresado de la Universidad Nacional del Litoral, tiene varios másters, ya no sé si me va a dar el tiempo para enumerarlos, pero bueno, el máster en Derecho Empresarial de la Universidad Austral, una maestría en Administración Financiera de la Universidad de El Salvador, es egresado de un programa ejecutivo en Business Administration de la Columbia Business School. Tiene posgrados en programas de petróleo y gas, el programa de líderes energéticos del CACME e ITBA. Ocupó importantes cargos en Nación Bursátil, Nación Seguros, Nación Seguros de Retiro. Fue gerente general de la nueva Bolsa de Comercio de Tucumán, siempre Juanjo relacionado con la bolsa, lo bursátil. Y en 2002 fundó y es presidente de Regional Investment Consulting, RIXA, y él nos va a contar a qué se dedica RIXA. Así que no los entretengo más y le doy paso a Juanjo para que haga su presentación. Bueno, gracias por la presentación, Dani. Muchos años trabajando en los temas de capacitación y académico, así que para mí es un gusto estar acá con ustedes. Eh, Gracias a todos por estar. Hoy lo que vamos a hablar es de plata, de proyectos, de oportunidades, y seamos honestos, no aparecen todos los días. Venimos de meses donde Argentina hizo algo que parecía ciencia ficción, récord de producción en petróleo, más de 5.400 millones de dólares exportados, superávit energéticos, proyectos de infraestructuras en diseño, en ejecución, logística, financiamiento en serio, ¿no? Y por primera vez la realidad superó los PowerPoint, ¿no? Los Excel. Y ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Porque detrás de cada caño, cada pozo, cada obra, hay una pregunta clave, ¿sí? ¿Quién financia todo esto? Como diría mi suegra, ¿quién va a pagar todo esto? Me acuerdo esa frase era la de mi suegra siempre, acá sería ¿quién financia todo esto? Y ojo que la respuesta ya no es solo las grandes. Hoy las pymes son parte del juego y si hay algo que está cambiando en este país, que las oportunidades no vienen en un paquetito, ¿no? Vienen en forma de trabajo, en forma de riesgo, en forma de CAPEX, en forma de decisiones financieras inteligentes. Así que bueno, prepárense, vamos a trabajar y a bajar a tierra de la forma más prácticas conceptos aplicados al oil and gas, pero que son de la ingeniería en financiera en general, como project finance, fideicomisos financieros, bonos, SGR, mercado de capitales. Eh, no se asusten, lo voy a contar fácil, directo, con los menores tecnicismos posibles, pero con una sola misión, que salgan diciendo, che, esto que me acaban de decir lo puedo usar mañana. Entonces, empecemos a trabajar. Hoy no venimos, la idea es no vender humo. En cada cosa que vayamos viendo, la idea es írselo bajando a tierra con ejemplos concretos, más con sustantivos propios que con comunes. Y lo que queremos es que ustedes se lleven de cómo se financian los proyectos que están moviendo realmente la aguja de verdad en la Argentina. Y como cada uno puede subirse a esa ola, bajarse en papeles, en tasas, en burocracias, pero creo que la ola está. Y la idea es sacarle provecho a este contexto en donde todos somos eh, actores principales, actores de repartos, protagonistas, espectadores principales, bueno, según el rótulo que queramos ponernos, pero estamos acá presentes. Les cuento un poquito cómo voy a trabajar la charla. Eh,
tengo que meter, como siempre digo, un elefante o dos elefantes dentro de un Fiat 600 y que estén cómodos. Así que vamos a trabajar juntos en esa dirección. Yo básicamente lo que voy a trabajar la exposición es en tres ejes. Primero, contextualizar los aspectos técnicos de Vaca Muerta, que después van a ver cómo nos van a ser de utilidad para la parte específica de financiamiento. Después vamos a hablar de las cuestiones macroeconómicas que hoy nos están jugando a favor. Y después voy a trabajar en materia de financiamiento, les voy a contar cómo se están estructurando las grandes compañías, ¿sí? Y ahí ustedes van a ver que las grandes compañías se financian a través de instrumentos de balance o instrumentos de fuera de balance. Y después les voy a contar un poco cómo se financian en ese contexto todas las cadenas de valor de pymes que hoy integran si ustedes quieren decirlo, el ecosistema Vaca Muerta, el clúster Vaca Muerta. Entonces, lo vamos a trabajar en esa dinámica, ¿no? Lo contextualizamos, le damos la coyuntura macro que hoy es como nuestro viento a favor, y después empezamos a trabajar en cada uno de los ejemplos. Traje muchos ejemplos, la mayoría de ejemplos de proyectos de oil and gas, pero también por alguna utilidad didáctica, práctica, traje algunos ejemplos de instrumentos que se aplicaron al mercado eléctrico. Bien, como ya les dijo Daniel, yo soy fundador y CEO de Rixa. Rixa es una sociedad de bolsa que trabajamos desde el 2014 en Neuquén, en Vaca Muerta. Hacemos mucha consultoría energética y ahí venimos trabajando mucho en todos los temas de diseños de estructuración e infraestructura. Como habrán visto en mi currículum, yo soy formado en el ecosistema Banco Nación, donde teníamos que estructurar lo que sea, desde una obra de infraestructura, fideicomisos financieros viales, hídricos, hasta financiamiento de una pyme. Bueno, hoy esa dinámica la estamos trabajando en mi empresa desde el 2014. Bien, para poner en contexto, ¿no? Y esto ustedes ya lo conocen, así que, pero quiero que todos nos alineemos en el contexto de cuál es el panorama del sector oil and gas, porque es al que vamos a tener que buscarle soluciones de financiamiento. Estamos con un récord de producción de petróleo, 895.000 barriles diarios en octubre de 2025, exportaciones que van creciendo mes a mes, donde toda la parte del shale cada vez tiene un peso importante en esa producción, casi el 60-70% lo representa todo lo que es la generación a partir de los yacimientos de shale gas y shale oil. Tenemos exportaciones de crudos de casi 5.400 millones de dólares, el máximo en 20 años, un récord, un volumen, que acá empezamos a ver los grandes desafíos que se nos vienen. Falta de infraestructura, falta de logística, falta de almacenamiento. Bueno, todas esas cuestiones son las que tenemos como agenda para poder despachar el gas. Sin infraestructura de ductos, portuaria y logística, el gas no se puede sacar, el oil no se puede sacar. Entonces, el gran desafío que se nos viene ante este crecimiento constante es ver cómo, y es lo que le voy a contar a ustedes hoy, es cómo hoy las empresas están abordando estas problemáticas. Un saldo comercial energético positivo de 5.118 millones de dólares. Empezamos a ver grandes proyectos de GNL en La Plata, inversión estimada en 3.900 millones de dólares, licuefacción, obras civiles, ductos, terminales. Bueno, la ampliación del gasoducto Néstor Kirchner, la segunda etapa, un proyecto estratégico para todo lo que es la dinámica de Vaca Muerta, que hoy estamos buscando financiamiento. Ese es un poco el contexto donde hoy estamos parados. La macro, ¿cómo estamos con la macro? Y que esto no es menor, porque no podemos hablar de una macro en contra para buscar financiamiento. Vimos todos una reducción de inflación. Eso nos permite una reducción de inflación a la hora de estructurar el financiamiento, planificar los plazos, conseguir alternativas de financiamientos locales.
bajó el riesgo país, hoy estamos entre 600 y 640 puntos, que la tendencia con los economistas que vienen analizando esto es una tendencia que va a ir bajando. Ya vimos salidas de financiamiento, como ayer la provincia de Santa Fe, en línea con esto, 8.35 colocó la provincia de Santa Fe, y que ese bono, al igual que el primer bono, parte de ese bono es para aplicarlo a obras de infraestructura en la provincia de Santa Fe, como fue la primera emisión. Empezamos a ver una estabilidad cambiaria después de la elección. Ustedes vieron que el tipo de cambio, sin intervención del Banco Central, se fue estabilizando. Tenemos, por otro lado, una necesidad de financiamiento para el sector gasífero y sector energético, gasífero y energético, ¿sí? Porque son dos sectores que necesitan infraestructura muy de la mano, ¿no? Uno no puede, no, uno depende del otro. El sector eléctrico, hoy nuestra matriz eléctrica se está reconfigurando y necesita mayores líneas de alta tensión, de media tensión, bueno, y ahí es donde uno empieza a ver cómo empezamos a poner en la agenda todos estos temas, y obviamente estos proyectos son intensivos en CAPEX, y ahí es donde cualquier inversión, cualquier financiamiento de estas características son hechas en dólares. Empezamos a ver una estabilidad en el flujo de divisas, y acá mucho es clave para lo que es la perforación del Mistral, para lo que es el diseño de plantas y obras de infraestructura. Y empezamos a mirar y a mejorar en este contexto que los proyectos que están en esa búsqueda de financiamiento tienen mejores condiciones de bancabilidad. ¿Sí? Ya vamos a charlar un ratito, le voy a pintar un poquito qué cuestiones son a las que me hago referencia, a las de bancabilidad, y esas son las que nos facilitan el financiamiento a largo plazo. ¿Qué nos ayudó en este impacto de la macroeconomía, ¿no? Empezamos a encontrarnos con estas figuras que todos, y sobre todo en nuestro sector, lo estamos escuchando. El RIGI empezó a ser una buena herramienta jurídica para que estas necesidades de inversión que tiene el sector sean canalizadas a través del régimen de incentivos a las grandes inversiones. Todos los conocemos. Básicamente lo que da es una estabilidad fiscal y regulatoria por 30 años. Es un régimen que tiene muchos rasgos parecidos a lo que hoy tenemos en materia de minería, de mucha antigüedad, de muchos años, beneficios aduaneros, beneficios cambiarios, mayor disponibilidad de divisas, facilita la importación, se flexibiliza la importación, flexibiliza aduaneramente la importación de equipos y tecnologías, porque, bueno, obviamente todos estamos frente a desarrollos muy complejos. En este contexto, cuando uno dice, che, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque el sector de vaca muerta, y ahí lo tomamos de IAPG, un informe, IAPG genera muchos contenidos muy buenos, que más o menos tenemos un requerimiento de inversiones para poner en marcha y poder hacer una explotación plena de vaca muerta, escenarios medios y conservadores que van de 7.000 a 26.000 millones de dólares, ¿no? Y ahí se lo tomamos a la gente de IAPG un desagregado, ¿no? En distintos escenarios de CAPEX, ¿no? De inversión de CAPEX, ¿no? Del escenario bajo, del escenario medio y del escenario alto. Cualquiera de los escenarios estamos hablando de niveles significativos. Pero son inversiones que requieren o que nos van a permitir poder seguir aumentando la explotación y la producción de los yacimientos que hoy están a un 15, a un 18% de su producción, ¿no? Entonces, acá es donde empezamos a ver cómo estamos ante el desafío inminente de estos requerimientos de inversión que necesita el sector. Y acá aparecemos nosotros, como le decía al principio, ¿no? Y de eso se trata la charla, ¿no? Es que ustedes conozcan, que ustedes tengan un panorama de cómo en el mundo este tipo de proyectos, los mercados de capitales, las bolsas de valores, nosotros somos
Con Daniel somos de una generación que la bolsa es muy fuerte, es muy significativa, pero lamentablemente tiene grandes desafíos para seguir creciendo. Y acá lo que yo les traigo un poco la cantidad de alternativas que hoy tiene una empresa a la hora de estructurar su financiamiento. Y esto aplica al sector de oil and gas. Esto básicamente aplica al sector de oil and gas. Cualquier estructura de capital hoy, si ustedes quieren sacarle una radiografía a esa empresa pequeña, mediana o grande que va a encarar cualquier tipo de explotación, en particular en los casos de oil and gas, tiene esta radiografía, una estructura, un porcentaje de equity, ¿sí? Que acá ustedes se van a encontrar. En Argentina, básicamente, ese equity lo aportan los socios fundadores, los socios que constituyen esa sociedad. Después tenemos, y ese equity puede ser con o sin cotización. En Argentina, esto a menos que sean empresas que ya sean cotizantes, pero por lo general cuando se empieza a diseñar una estructura de proyecto, una estructura, un vehículo para financiar un proyecto, básicamente hoy lo que se hace es aporte de los accionistas de ese equity de un 30, 20, 15%. Después tenemos ingenierías como el mezzanine, ¿sí? Que son sistemas híbridos, donde hay una combinación de bonos subordinados, bonos convertibles, acciones preferidas, ¿sí? Que son un sistema híbrido entre una deuda y un equity, ¿sí? Eso en el mundo de la infraestructura es habitual la utilización del mezzanine, ¿no? De esta posibilidad que tienen hoy muchos aportantes de deuda, de instrumentos de deuda, poder convertir su deuda en acciones cuando el proyecto haya madurado, o muchas veces se diseñan estructuras de deuda que están atadas a una tasa fija o variable, a una variabilidad financiera, pero también tiene un indicador variable que está atado al EBITDA de la empresa, entonces también son otras figuras de mezzanine que se utilizan a diario en el mundo de la infraestructura, en el mundo del oil and gas y del mercado eléctrico. Y después ya vamos al concepto de deuda. Y en el concepto de deuda ustedes van a ver, y ustedes ya, ahora en un ratito no me quiero adelantar, ejemplos donde hay una contribución de ese aporte de financiamiento en préstamos bancarios, en préstamos sindicados, y ahí ustedes van a ver sindicaciones de bancos que acompañan ese financiamiento, y también vemos, y ya también les traje un ejemplo, la combinación de que una parte del financiamiento la hicimos con capital de los accionistas, otra parte del financiamiento la hicimos con aporte de préstamos de sindicados y otra parte del financiamiento la hicimos con la emisión de una obligación negociable. Hay un Oleoval, es un ejemplo, lo estoy spoileando, es un ejemplo que combina todas estas secuencias de instrumentos que el sistema financiero, que el mercado financiero y el mercado de capitales le ofrece para cumplir con su requerimiento de capital. Y en el mundo de los bonos tenemos los bonos clásicos, ¿sí? Pero también en el mundo tenemos project bond, bonos de infraestructura, bonos que están asociados, linkeados a esa infraestructura. Eh, Tenemos también el rol muchas veces de los estados por cuestiones estratégicas, caso de la provincia de Santa Fe, donde emiten bonos soberanos o subsoberanos para aplicar esos fondos a la infraestructura. Un punto no menor, porque ya se ha discutido largamente y la industria en general y el sector financiero en general ha considerado al gas como una industria de transición, y han aplicado en muchas ocasiones financiamiento verde para ese tipo de proyectos, ¿no? Entonces son cuestiones que ustedes tienen que tener este mapa completo hoy de cómo se financian cómo financian los mercados financieros y los mercados de capitales este tipo de proyectos. Acá hay dos cuestiones que no son menores, los ejes de la izquierda y la derecha, uno ascendente y otro descendente. Obviamente el de la izquierda es el incremento del riesgo, va de incremento del riesgo,
y obviamente la reducción del costo financiero en el equity es más exigente que lo que es en otro tipo de instrumentos que tienen menor riesgo, ¿no? Entonces, es para que ustedes se lleven una radiografía, un mapeo de cuáles son las alternativas que hoy un CFO de una institución financiera, perdón, de una institución energética, dice, ¿cómo encaro este proyecto? Y bueno, se encuentra con este mapa de alternativa y empieza a armar su rompecabezas para que de alguna forma, con ese rompecabezas terminado, se pueda conseguir el financiamiento. En ese contexto, y lo traemos a colación, porque es importante, tenemos mucho de ese financiamiento, es un financiamiento que puede ser usando el balance de la compañía, ¿sí? Emisiones clásicas de obligaciones negociables, de bonos corporativos, pero en materia de infraestructura, en el mercado eléctrico, en la generación, en el upstream, en el midstream también hay muchos ejemplos de estructuras de financiamiento fuera de balance, ¿no? Y ahí les voy a contar rápidamente cómo los project finance, que son, digamos, los rasgos típicos de un financiamiento fuera de balance, porque en definitiva estoy financiando un proyecto de inversión que no tiene balance, que está constituido. Puede ser que los sponsors, dueños de ese SPV recién constituido, tengan espalda, tengan respaldo, pero están recién constituidos. ¿Cómo utilizan de fideicomisos financieros? Argentina en el 2020 la Comisión Nacional de Valores reguló los fideicomisos financieros de infraestructura, le dotó de ciertas facilidades, flexibilidades propias de la dinámica de la construcción de un proyecto de infraestructura. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces se desconoce la existencia de ese marco regulatorio que hoy la Argentina tiene para ofrecer como vehículo jurídico a estos project finance, ¿no? Y también tenemos, no tan usados, pero sí, los fondos cerrados, los fondos comunes de inversión cerrados, que en alguna época, en la década del 90, en la década del 2000, se han utilizado o se han intentado utilizar para proyectos de inversión, ¿no? Y después tenemos, por último, las asociaciones públicas-privadas, que ustedes se van a encontrar con que vamos a escuchar un montón de ingeniería financiera para obras viales, para obras hídricas, para ductos, donde va a haber una combinación de sector público y sector privado. Rápidamente, ustedes lo deben conocer para que todos vayamos unificando criterios conceptuales y después abordar a los ejemplos prácticos con toda una base unificada, que es un Project Finance, es una herramienta financiera para financiar proyectos. Y en materia de infraestructura se utiliza muchísimo para financiar grandes proyectos de infraestructura. ¿Qué rasgos tiene? Que principalmente, hay matices, pero principalmente la fuente esencial del repago de esa inversión está atado a los flujos de caja del proyecto y por ende todos los riesgos asociados de ese proyecto. En la mayoría de las veces, como regla, los acreedores no tienen ningún recurso o recurso limitado a los activos de los miembros sponsor, es decir, a los activos que están fuera del proyecto. Esa es un poco la esencia del Project Finance. Esto no es eh, eh, binario, se puede encontrar que hay muchos proyectos que puede encontrarse que tengan matices donde el sponsor tiene que poner garantías, porque el proyecto puede adolecer de ciertos riesgos en la fase de construcción principalmente, donde el sponsor a ese project finance le pone fianzas, avales, hasta que el proyecto de construcción empieza a generar y se va corriendo en materia de estructuras de garantía, se va corriendo digamos, de las garantías hacia los terceros financistas con sus propios activos. Pero como regla, los sponsors no exponen sus proyectos, aunque con estos matices puede haber situaciones distintas.
¿Por qué es importante por qué el Project Finance se utiliza como una herramienta para este tipo de casos? Porque maximiza la rentabilidad del equity, eh, a los sponsors les permite ser más ambicioso en la escalabilidad de ejecutar más proyectos, le permite incorporar pasivos fuera de sus balances sin perder el control sobre ese proyecto. Y eso muchas veces las empresas lo miden, lo siguen muy de cerca, porque lo pueden poner en una situación de otros proyectos que están bajo el esquema de balance, en alguna situación de alertas frente al sistema financiero que le limita ciertos límites de endeudamiento. Y también es importante porque protege de los activos claves del proyecto, el Project Finance lo capsula. El Project Finance es una ingeniería financiera que después se da vuelta y dice, bueno, ¿qué vehículo jurídico uso? Bueno, tengo los fideicomisos financieros, tengo los fondos cerrados de inversión, tengo un SPV clásico, una sociedad especial de objeto exclusivo, que a lo sumo le emito un bono de proyecto. Entonces, son todas matices que el Project Finance, a la hora de definir qué vehículo jurídico utiliza, tiene todas estas variantes. Y Argentina, en ese sentido, tiene el fideicomiso de infraestructura, un fideicomiso financiero para infraestructura, una regulación que se preparó más acorde, está preparada la dinámica de la construcción, y los fondos cerrados de inversión, ¿no? Son instrumentos que son moldeables, tienen cierta ductibilidad para lo que es la dinámica que exige un proyecto de infraestructura, que se está construyendo en el momento cero, no hay nada. El hito cero es un plano, un proyecto, un diseño. Entonces, para ese tipo de necesidades, estas herramientas son muy útiles. Acá les traje una estructura gráfica para que ustedes todo esto que les expliqué lo visualicen, cómo este Project Finance trata de generar un ecosistema donde los contratistas, los asesores, los sponsors, los financiadores, los proveedores, los operadores, las compañías aseguradoras, cuando hay seguranzas de ciertos riesgos, por ejemplo, riesgo de construcción, y los contratos de off-takers, ¿sí? Porque acá este es un aspecto esencial, los contratos de off-taker. ¿Por qué? Porque en definitiva, muchas veces la bancabilidad de algunos proyectos juega un montón. ¿Quién es el off-taker? ¿Quién es el que me va a comprar energía? ¿Quién es el que me va a comprar en la generación? ¿A quién le estoy vendiendo el GNL? Bueno, el off-taker en el Transpatagónico, ¿quiénes son los contratos de los que van a usar la carga del tren? Bueno, es importante la bancabilidad, digamos, que los contratantes de ese servicio, de ese producto, tengan mucho riesgo, puedan pasar el tamiz de riesgo con mucha facilidad, ¿no? En generación vemos muchísimos ejemplos donde el proyecto tiene chances de éxito porque el que compra la energía es una empresa AAA. Entonces el financista dice, bueno, a ver, en tu Project Finance, mostrame los takers. No, los takers es que son AAA. Bueno, eso ya me asegura que una parte de ese riesgo del Project Finance ya lo tengo asegurado. Bueno, ahora me concentro en los eslabones anteriores, la fase de construcción, la fase de la autoridad regulatoria, eso no es menor, sobre todo en temas medioambientales, muchas veces minimizar las cuestiones regulatorias ambientales, autorizos, permisos, puede poner en crisis el éxito del proyecto. Entonces son todos aspectos que este SPV, a partir de capturar el Project Finance, tiene que contener a todos, a los sponsors, a los financiadores, a los proveedores, al operador. Acá tenemos algunos ejemplos de Project Finance. Oldeval fue uno de los primeros proyectos muy interesantes. La idea era duplicar, tenía dos facetas, dos proyectos: duplicar Plus, que había que ampliar el sistema troncal hacia el sur, había que hacer obras del oleoducto, estaciones, adecuaciones energéticas para poner en marcha en 2025. Duplicar Norte era otro proyecto para expandir todo lo que era el corredor norte e integrar
toda la producción adicional y hacer la evacuación hacia Allen. Bueno, este esquema fue un esquema de Project Finance. Pero acá empezamos a ver algunas facetas. Había ingresos dolarizados y previsibles, tarifas reguladas, contratos en firmas de transporte, había autofinanciamiento, ¿sí? Los sponsors, los dueños del SPV, de alguna manera, y el flujo operativo de la compañía generaba también generar una cantidad de flujos para financiar. ¿Y cómo se estructuró? Se estructuró con créditos bancarios para financiar las tasas. Miren las tasas, ¿no? Eran tasas altas y los plazos promedios eran cortos. Había muchos pagos anticipados, que también es otra forma muchas veces del el que hace el contrato de provisión de energía, perdón que vuelva atrás, es desprolijo, pero para que ustedes los visualicen, muchas veces este off-taker adelanta fondos, financia la infraestructura, anticipa fondos, porque para el off-taker es crucial que la obra se haga, porque el off-taker cree en la idoneidad técnica de hacer esa construcción por parte de los sponsors. Entonces ustedes se encuentran muchas veces que los off-takers hacen adelantamiento de, no sé, 2 años de compra de un producto que todavía no se construyó, ¿no? Entonces ustedes se van a encontrar con estos ship or pay, estos pagos anticipados, como un mecanismo recurrente para fondear todo el proceso. Después, Oleval hizo una emisión de una obligación negociable. Oleval son yo siempre lo explico en mis clases, son de esas estructuras que están completitas, que tienen de todo. Vieron como la torta, tiene dulce de leche, tiene crema, tiene chantilly, bien completito. Acá financiamiento bancario, financiamiento de los compradores de la energía, financiamiento de los sponsors y financiamiento de una obligación negociable. Es decir, que si ustedes repasan el primer cuadro que vimos al principio, esa estructura, ese mapeo que a ustedes los ubica, cuáles son las ingenierías o las alternativas financieras que tiene un proyecto, bueno, Oleoval hizo gran uso de todas ellas, ¿sí? Aporte de accionistas para ampliaciones estructurales, digamos, es una estructura muy, muy, muy completa, ¿no? Ahora tenemos otro proyecto, este es más nuevo y todos los estamos escuchando, Proyecto Vaca Muerta Oleoducto Sur. Acá es un proyecto iniciado a fines del 2024, lo integraron 9 empresas, YPF, Pampa, PAE, Pluspetrol, Tecpetrol, Vista. Imagínense, son socios de mucha robustez en lo que hace a la bancabilidad. Se encuadró en el RIGI, lo que habíamos dicho al principio, que muchos de estos proyectos para lograr estabilidad fiscal, estabilidad regulatoria, flexibilización de aranceles, encuadran estos proyectos en el RIGI. Y bueno, todos lo conocemos, es un oleoducto de 437 kilómetros, de Allen a Punta Colorada, va a tener 6 tanques de almacenamiento y va a tener una terminal marítima con 2 monoboyas a 6 kilómetros de la costa, ¿no? Es un proyecto muy, muy, muy significativo. Miren los montos que estamos hablando, ¿no? En la primera etapa estamos hablando de 1.333 millones, en la segunda etapa de unos 1.153 millones, la primera terminaría en el 2026 y la segunda terminaría en el 2027. Se hizo un préstamo sindicado por 2.000 millones. Fue, la verdad que para todos los que amamos esto, fue un hito importante porque la Argentina volvió a estar en escena. Quienes lideraron esta sindicación fueron el Citi, el Deutsche, JP Morgan, más 14 bancos e inversores institucionales globales, ¿sí? Vamos a encontrar cada vez más jugadores de esta jerarquía, jugadores me refiero a proveedores de fondos de esta jerarquía, financiando los proyectos que hoy vemos. No solo los de oil and gas, portuarios, eléctricos, lo vamos a ver cada vez más vigente, ¿no? Bien, siguiendo con la dinámica, yo ya les vengo hablando de que una herramienta que se utiliza, una herramienta jurídica que se utiliza para financiar estos proyectos fuera de balance, le comentaba lo de los fideicomisos financieros de infraestructura, son los fideicomisos financieros. Yo estoy seguro que muchos de ustedes ya saben de qué estamos hablando, pero rápidamente
lo nombramos, hay fiduciantes que aportan los bienes, hay un fiduciario que administra los bienes, los beneficiarios de esos resultados se gestionan para favorecer a quienes se designen como beneficiarios. Muchas veces los beneficiarios son los mismos acreedores de ese préstamo. Los bienes que se devuelven, el cumplimiento de un plazo, se regula por un contrato, se emiten valores fiduciarios. Esos valores fiduciarios se pueden autorizar la oferta pública de esos valores fiduciarios, se listan en un mercado y de esa manera uno puede financiarse a través de este tipo de instrumentos, este tipo de proyectos. Este es un ejemplo que siempre traemos, que tal vez no es de la oil and gas, pero es de la infraestructura eléctrica, como una provincia como Chaco, a través de su empresa de energía, SECHEP, financió este fideicomiso. En este fideicomiso, cuando se hizo este fideicomiso, yo estaba en Nación Seguros y éramos un ángel investor de este proyecto y me tocó estar en la cocina, ver cómo cocinaron la estructura de este proyecto. La verdad que gente muy capacitada hizo este diseño, innovador, y a hoy creo que vamos por 3 ediciones. No hubo ningún tipo de incumplimiento y la verdad que son herramientas que hay que ponerlas, hay que darles visibilidad porque si están diseñadas, si están bien preparadas, si están bien estructuradas, son exitosas, ¿no? Acá lo que se hizo fue financiar la red eléctrica, la red de distribución en la provincia de Chaco. SECHEP es la empresa de energía estatal, se designó al fiduciario Norte, lo organizó el Ministerio de Infraestructura y de Servicios Públicos de Chaco. Los montos emitidos cuando estamos hablando de montos de 400.000 millones de pesos. Y básicamente acá lo que se está titulizando son los créditos, digamos, lo que cada usuario de luz tiene en una suerte de cargo tarifario específico que paga por esa obra de infraestructura, es lo que de alguna manera garantizó el éxito de esta estructura, ¿no? Entonces, acá ustedes ven cómo una empresa estatal usó una herramienta propia del mercado de capitales, como son los fideicomisos financieros, lo usó para aumentar la distribución, lo colocó entre los inversores institucionales eh, e hizo que mayor cantidad de la población de Chaco tenga conectividad. Bueno, ahí donde ustedes empiezan a ver cómo este tipo de proyectos pueden utilizar estas herramientas. A mí me tocó participar, por ejemplo, estando en Nación Bursátil, en la estructuración de fideicomisos financieros viales que se cobraban con los aportes de Sisvial. El Sisvial eran cargos en lo que era el pago de los combustibles, un cargo fijo que está en los combustibles. Se hicieron muchas obras viales. Bueno, hay una cantidad de activos subyacentes hoy en los fondos financieros, sobre todo los que se han reducido, muchos se han eliminado, que hoy podrían ser objetos de financiar la infraestructura, ¿no? Y en el mercado eléctrico, en el mercado energético, ahí van a ver que va a haber muchos ejemplos de estas características, ¿no? Nosotros acá tenemos otro vehículo, las asociaciones públicas privadas. Lamentablemente el único intento que tuvimos en la Argentina fue en la época de Macri para los corredores viales. Lamentablemente no tuvo éxito porque el gobierno siguiente los desactivó, pero en el mundo son ingenierías jurídicas, financieras, muy exitosas para lo que es la provisión de infraestructura y de servicios públicos, ¿no? Realmente ustedes ven la cantidad de APP que se usan provisión de agua potable, saneamiento, tratamiento de afluentes, infraestructura vial, penitenciaría, pero no les digo en Estados Unidos, les digo acá en Uruguay, les digo en Paraguay, las obras viales, todas las troncales viales de Paraguay lo han hecho a través de APP. Uruguay ha usado mucho APP, Chile ha usado mucho APP, entonces esas para hacer hasta hospitales, hasta hacer colegios. Entonces son ingenierías financieras que se van a utilizar mucho más, cada vez mucho más, aeropuertos internacionales, hidrovías, dragado, bueno, todos estos ejemplos
eh, nos dan una pauta que es una herramienta que funciona y es una herramienta que de alguna manera más tarde, más temprano, se van a volver a instalar en Argentina. La estabilidad cambiaria tal vez es una condición precedente que necesitan este tipo de financiamiento, pero todo financiamiento de infraestructura necesita de condiciones de estabilidad macroeconómica, condiciones de estabilidad cambiaria, condiciones de estabilidad impositiva, porque obviamente estamos hablando de proyectos de 10, 15 años, de repago de 10, 15 años que de alguna manera se le debe dotar al inversor de esa estabilidad. Y después tenemos los instrumentos de balance, ¿sí? Los bonos, obligaciones negociables. En nuestro país el término son obligaciones negociables. Y ahí lo que vemos son instrumentos de deuda que se utilizan mucho para financiar proyectos de infraestructura pública y privada. Se han aplicado para obras energéticas, gasoductos, oleoductos, plantas compresoras, facilities de midstream, almacenamientos, redes, transportes. Y acá básicamente el financiamiento viene del balance de la compañía, que sus flujos son atados a tarifas reguladas, contratos, pero acá ya juega el balance de la compañía. Cuando hablo de bonos clásicos, ¿no? Ya vimos que en proyectos de infraestructura se pueden hacer bonos de proyecto. Acá yo me refiero al bono clásico que, por ejemplo, Transportadora de Gas del Sur emitió un bono de 500 millones de dólares. ¿Para qué? Para financiar la ampliación de infraestructura, en particular era el gasoducto el Perito Moreno, para hacer toda la evacuación desde Vaca Muerta, obras de transporte, obras de midstream. Bueno, fue un financiamiento exitoso, 7,75, es decir, que ustedes imagínense, más bajo que el de la provincia de Santa Fe, a un plazo de 10 años, ¿no? También vimos en Plus Petrol otro financiamiento, un bono internacional de 500 millones de dólares, también para activos estratégicos que la compañía Plus Petrol tiene en Vaca Muerta, ¿sí? Y acá también el plazo fue más corto, fue 5 años, a una tasa de 8,12. Pero bueno, creo que al final se los dejo como referencia, Vista, Pampa, YPF, han emitido hoy este tipo de instrumentos que realmente hoy, y sobre todo lo vimos en abril, cuando en abril se puso en riesgo todo este proceso de especificación, no es que se puso en riesgo, hubo mucho nervio del mercado, hubo mucho peso que se transformó en dólares. Casi 30.000 millones de dólares pasaron de pesos a dólares. Solo el 20% se fue del sistema. Y el resto, el 70-80%, quedó en los depósitos del sistema financiero y quedó un monto muy significativo, unos 5.000, 6.000 millones de dólares, fueron colocados en instrumentos de bonos de todo tipo, no solo de empresas energéticas, sino en general. Entonces, eso marca la pauta que la Argentina hoy, cuando hablamos que en estos meses hubo una salida de 30.000 millones de dólares, ahí es donde nos marca la pauta que la Argentina tiene capacidad de liquidar. Y obviamente, en un contexto de que ya una L30, una L35, un GD38 ya no son tan atractivos porque están rindiendo, tienen tiros de 9, 10%, estos instrumentos, sobre todo para los portfolios managers, empiezan a ser una forma de diversificar su cartera. A ver, no hablo de los portfolios, mucho individuo se siente más cómodo en prestarle a YPF, a Plus Petrol, sobre todo en este contexto del boom de Vaca Muerta, que hoy tener un AL o un AL35 que son muy volátiles. Bueno, estamos viendo esa migración. Y ni les digo del sector estamos, ¿no? Bueno, hasta acá terminamos la primera vertical, que son los Project Finance. Vimos cómo se estructuran, charlamos los principales rasgos, dimos algunos ejemplos. Después vimos los bonos, dimos algunos ejemplos, vimos para qué se financian, qué son, cómo se estructuran. Y ahora, otra vertical que hay que proveerle de financiamiento son las pymes, ¿no? Les decía al principio, más de 10.000 pymes hoy están participando en el oil and gas, ¿no? Esto es una fotografía muy, muy ilustrativa de cómo
el rol de las pymes y MIPYMES en la cadena de valor de oil and gas. La fuente acá es IAPG, es el MAP. La verdad que la tarea que está haciendo el mercado argentino de valores, y está bien, yo tengo cierta parcialidad porque soy director del mercado argentino de valores con la factura de crédito, los cheques avalados, los pagarés avalados. Hay una cantidad de instrumentos a disposición de las pymes que hoy lo estamos viendo. Ahora vamos a ver algunas evoluciones, algunos gráficos, cómo mes a mes, y en particular el sector de oil and gas hace uso de estos instrumentos. Y aparte hay una cuestión, hoy cualquiera puede comprar una factura de crédito, ¿no? Yo hace unos días, mi jefe de mesa me dice, ¿querés llevarte una factura de crédito de PAE que vence a 40 días? Y para mí me parece una muy buena alternativa de inversión. Entonces, ahí donde vemos que cada vez más toda esta cadena de valor se empieza a nutrir financieramente, porque, a ver, como decíamos al principio, hay que darle financiamiento a todos los eslabones de la cadena, ¿no? Y en eso todo lo que es la cadena de valor PYME tiene un rol clave, ¿no? Y necesita de financiamiento. Y acá vemos básicamente cómo es la participación PYME en el sector del gas. El 36% se lo llevan sectores empresariales, el 27% comercio, la industria manufacturera el 18%, la construcción el 7%, la gastronomía el 4%. Bueno, vemos que cada vez más hay un rol muy participativo. Esta es fuente de CEPIME, ¿no? Y acá vemos un poco ya poniendo doble foco en el sector del oil and gas, ¿no? Eh, Acá este gráfico muestra la antigüedad de MIPYMES que intervienen en la cadena de valor, ¿no? Empresas que intervienen en la cadena de valor desde el 2020 es casi el 88%, y el total del universo cada vez es más creciente, ¿no? Ahí vemos que empresas de menor de 2 años representan el 5%, de 2 a 5 años representan el 8% y mayor de 5 años representan el 88%. Esto es importante porque de alguna manera nosotros como proveedores de financiamiento o nosotros como buscadores de financiamiento, esta información está accesible. Acá también vemos otro gráfico que nos muestra cómo participan las pymes en el sector de oil and gas. Este gráfico mide el tamaño por tramo de empleo de las empresas que intervienen en toda la cadena de valor y se van a encontrar con datos muy interesantes. Empresas, por ejemplo, en la cadena de valor de petróleo y gas tenemos micros que representan, tenemos micro, pequeñas, medianas y grandes. Ustedes tengan en cuenta que se cuenta con 9.900 empresas proveedoras, de las cuales 7.000 son MIPYMES. Es decir, que hoy Vaca Muerta no es solo para los grandes jugadores. Hay 9.900 empresas que ya están trabajando desde el 2020 y nosotros que estamos en Neuquén desde el 2015, ya desde esa época, obviamente no había esta cantidad de empresas, pero cada vez más vemos la cantidad de empresas MIPYMES que están teniendo un rol en la cadena. Estas MIPYMES, para que ustedes lo dimensionen, emplean 220.000 personas, ¿no? Proveen servicios de ingeniería, mantenimiento, metalmecánica, instrumentación, logística, soporte y la parte profesional. Bueno, con la misma dinámica que la otra vez, a esta realidad, ¿cómo la financiamos? O sea, ustedes se habrán preguntado, che, ¿cómo se financian estas 9.957 empresas en esta cadena de valor? Bueno, este universo de empresas, hoy cómo se financian, básicamente con instrumentos del mercado de capitales. Todo el segmento PYME, como les decía al principio, se concentra en el mercado argentino de valores. Y hoy cómo lo hacen, a través de distintos instrumentos, como los cheques de pago diferido, obligaciones negociables PYME garantizadas. Nosotros justamente estamos trabajando en una obligación negociable de una empresa de Vaca Muerta que va a salir, estimamos, en febrero, y aparte de la Comisión Nacional de Valores, flexibilizó los regímenes de aprobación, están más simplificados, entonces acceder a un financiamiento a través de una ONPYME ya no es una odisea. El pagaré bursátil es un instrumento muy utilizado por las empresas, y la factura de crédito electrónica, que es la empresa que va creciendo
año a año. Em, Ahora bien, ¿cuáles son los segmentos? Tenemos un segmento directo, ¿sí? En el segmento directo, el prestamista y el tomador de los fondos de una manera responden de manera directa. No hay ya un sujeto externo como en el segmento garantizado o el segmento avalado que de alguna manera ante el incumplimiento de la pyme cumple. Bueno, el segmento directo solamente la responsabilidad de pago está en cabeza del prestamista y del tomador. Ahora bien, aparece otro segundo segmento, que es el segmento garantizado. Si el segmento garantizado, a partir de la existencia de sociedades de garantía recíprocas, eh, cumplen un rol muy activo en la garantía de cheques de pago diferido, garantizando cheques de pago diferido, garantizados pagarés. Y no solo el sistema de SGR, hay muchos bancos que también están prestando avales a las pymes para que puedan, bajo el régimen avalado, para que puedan acceder al financiamiento. Estos sectores han sido un motor importantísimo, sobre todo lo vemos o lo visualizamos en estos últimos 3 años. Y ustedes lo deben vivir a diario. Hoy, cualquier entidad financiera le da financiamiento a la pyme si viene con un aval de una SGR o con un aval bancario, ¿no? Y hoy las pymes se encuentran en esta situación de que si quiere acceder a un financiamiento de un banco competitivo a tasas a 5 años, tiene que venir de la mano una SGR. Porque hoy los bancos, a ver, quiero ser cuidadoso, los bancos en estos últimos 10 años perdieron esa dinámica de prestarle al sector privado pyme, ¿no? ¿Por qué? Porque le prestaban al Estado, porque era el gran demandante de fondos, y le prestaban a las grandes empresas. Entonces, el sector pyme requiere de un análisis, requiere de una mirada, requiere de una mirada del riesgo que las SGR lo hacen muy bien. Y para eso nosotros como SGR, como sistema, tenemos un rol fundamental para que los bancos, el mercado de capitales puedan asistir a estas empresas. Y en particular, en el caso de Vaca Muerta, vemos un rol muy activo de la Cámara de Fondos de la CAFOC, de la Cámara de Sociedad de Garantía Recíproca, interactuando con los bancos, armando líneas con los bancos, para que de alguna manera se le pueda proveer de financiamiento a todo el segmento PYME. Y muchas de nuestros clientes, empresas, acceder a financiamientos. Por ejemplo, el BPN es un banco de Neuquén, tiene tasas muy competitivas, pero siempre para lo que es el segmento PYME y MIPYME, con avales de cualquiera de las sociedades de garantía recíproca. Acá vemos algunas cuestiones a tener en cuenta. Todo en lo que son las obligaciones negociables, un instrumento ya de mayor plazo. Primero, tener el certificado de PYME, cumplir con los requerimientos de información que pide, que no son complejos, son estados contables, balances, estatutos. Y les vuelvo a repetir, hoy el régimen, la Comisión Nacional de Valores, ha hecho modificaciones al régimen que los ha dotado de mayor flexibilidad. Como les decía, también tenemos otros instrumentos. Todo lo que es el capital de trabajo hoy se financian a través de cheques de pago diferido. Ahora empezamos a tener en cuenta que se están autorizando los cheques de pago diferido en dólares. Ya algunos bancos ya han salido con eso. Eso va a ser un boom, la posibilidad sobre todo para aquellas empresas que directa o indirectamente sus flujos están atados a negocios en dólares, como es el caso de Vaca Muerta. Tener la posibilidad de emitir un cheque en dólares va a ser fantástico y va a ser un producto que va a crecer de manera importante. Los pagares bursátiles también es un instrumento, hoy es el instrumento más significativo que se opera en el mercado argentino de valores, y las facturas de crédito electrónica. La factura de crédito electrónica, les voy a mostrar un slide en un ratito, el rol que van teniendo las empresas grandes de Vaca Muerta en lo que es la emisión de factura de créditos es significativa, ¿no? Algunos rasgos ustedes ya los conocen. Los cheques de pago diferido es el más arraigado en la economía, se puede hacer en pesos, se está empezando a hacer en dólares. Los plazos no pueden superar los 360 días, 60 días. Hoy hay pocos cheques físicos, pueden ser cheques propios, cheques de terceros. Se negocian fácil. Hoy la negociabilidad de un cheque
sin garantía o con garantía se hace de manera muy ágil, muy fácil. Se usa para financiamiento de capital de trabajo y la verdad que el volumen va incrementando día a día. También tenemos los pagarés. Los pagarés ya son de mediano a largo plazo. Acá hay una suerte de convivencia con las obligaciones negociables, pero bueno, hay algunos tratamientos impositivos que las obligaciones negociables tienen que versus el pagaré, que no lo tiene, que de alguna manera pueden convivir ambos instrumentos y de hecho conviven ambos instrumentos. El pagaré en las pymes está más arraigado que la obligación negociable, pero bueno, vamos a ir viendo que sobre todo en los plazos más largos, la utilización de una obligación negociable o muchas veces por el carácter de la empresa que quiere ser una empresa pública con todos los rasgos positivos que implica una empresa pública, tener sus balances publicados, eso de alguna manera hace que puedan convivir tranquilamente. Los plazos pueden ser ilimitados, no como los cheques, no máximo de 360 días, son fáciles de transaccionar, los e-pagarés son fáciles de transaccionar, se pueden negociar como el resto de los segmentos, en el segmento avalado, ¿sí? Avalado en el segmento garantizado o en un pagaré directo. Y este instrumento, los pagarés, no solo lo usan las pymes, sino también los usan las grandes empresas. Otro instrumento que ya se lo mencioné al principio son las facturas de crédito, ¿no? Que hemos visto en este último año cómo se ha ido incrementando cada vez más. Ustedes saben que hay empresas que tienen ventas mayores a 3 millones, tienen obligatoriedad de emitir facturas de crédito. Bueno, esto está bueno, esto es muy bueno porque hay un IPF le da una factura de crédito a una pyme y la pyme automáticamente tiene dos posibilidades: o cobrarla al vencimiento o venderla si tiene necesidad de financiamiento, ¿no? Con todas las particularidades que en materia impositiva los instrumentos del mercado de capitales tienen, cuestiones de ingresos brutos, impuestos de débito crédito, impuestos de cheque, que hace que las facturas de créditos descontadas a través del mercado de capitales tengan una mayor eficiencia fiscal que hacerlo a través de otros canales, ¿no? Obviamente, la empresa puede descontar esa factura de crédito también en un banco, ¿no? Los bancos, ustedes tengan en cuenta que hoy, no sé, una de las plataformas más grandes, Finnova, opera 100 millones de dólares por mes de factura de crédito, de los cuales el 15% se canaliza en el mercado de capitales y el 85% se canaliza a través de bancos. Lo compran los mismos bancos, ¿no? Hablo siempre de vaca muerta, ¿no? Y de grandes empresas. Entonces, nos encontramos con una herramienta que hay que seguirla de cerca, ¿sí? Cuando ustedes tengan esta posibilidad de que una gran empresa le emite una factura de crédito, si no tuvo esta experiencia, no se preocupen, es una muy buena herramienta. Si la empresa emisora de la factura de crédito es sólida, es negociable, ¿no? Y acá les traigo los grandes ejemplos de empresas que facturan, que emiten facturas de crédito del sector oil and gas: Pan American Energy, Raizen, Pampa, YPF, Total, Baker Hughes, Schuller, Halliburton, Vista, Astra Evangelista, Shell, Tecpetrol, Pecom, Equinor, San Antonio, Transfigura, y se van incrementando. Y estas son las del sector energético, ¿no? Yo les puedo decir que de otros sectores, Singenta, hay otros sectores que también usan la factura de crédito, la cadena de valor la utilizan mucho para tomar financiamiento. Acá básicamente cómo es la cadena de valor. Esta presentación Daniel se las va a compartir, las quiero dar rápidamente porque ya estoy en tiempo. Cómo es el proceso, las pymes, las empresas grandes, el comprobante de respaldo, esto, la factura, todo el traqueo pasa por la FIP, entonces es muy fácil. Hoy la plataforma de la FIP ya te permite desviar a dónde quiero descontar la factura. Si es que la quiero descontar, también me la puedo quedar en custodia o la puedo dejar en custodia en una sociedad de bolsa si quiero hacer de esta eficiencia fiscal que yo le hablaba al principio y cobrarla en custodia y eximirme de algunos impuestos, o si no, descontarla, ¿no? Eso hay muchas pymes que las facturas de crédito la dejan en custodia en su sociedad de bolsa. Háblenlo con su SALIC como una posibilidad cada vez más eficiente, cada vez más genuina. Otra herramienta que para mí es crucial en lo que se viene,
Gracias a Dios no se eliminó el sistema de SGR, estuvimos a 2 votos de eliminar este sistema. La verdad que una locura, porque las externalidades económicas que generan el sistema de SGR es mucho más significativo del impacto fiscal que le repercute al Estado por los fondos protectores. Y hasta le diría que es neutro, porque cuando uno balancea con los impuestos que se pagan de IVA, de otros tributos y de la formalidad de muchas pymes que a través del sistema se han incorporado, se han formalizado, hoy no solo que el balance no es que hay un costo fiscal, sino que al contrario, hay un efecto fiscal positivo. Entonces, ¿esto qué le permite? Le permite a una pyme hoy acceder, hoy empezamos a ver financiamientos largos, ¿no? De bancos de 4 o 5 años. Todavía las tasas de los bancos no se han acomodado, como sí se han acomodado los instrumentos del mercado de capitales, sobre todo cuando hoy tenemos el LECAPS por debajo del 30, tenemos los fondos de money market por debajo del 20, los cheques garantizados entre primera y última línea están entre 24 y 32. Entonces, el rol de una SGR es clave para acceder a esas condiciones de financiamiento, condiciones de tasa y plazo que uno va viendo que en estos meses va mejorando, ¿no? Y los bancos, hay un spread de tasa que tiene que ver por los encajes. Yo creo que es una tarea que el Banco Central está trabajando. A medida que se vaya estabilizando monetariamente, van a ir liberalizándose los encajes, ya que hay muchos pesos todavía en el sistema que podrían favorecer a este crecimiento económico que tiene por delante la Argentina. Obtener un aval es facilísimo, hay más de 50 SQR, todos conocemos un SQR, la documentación requerida es la estándar, es balance, estados contables, documentación societaria, algunas aplicaciones para qué se van a utilizar los fondos, hay una evaluación crediticia, se le asigna un límite. Sacar un aval en un SGR no tiene costo. Yo siempre le digo a nuestros clientes, saquen el aval, lo tienen preparadito, la tienen la carta ahí debajo de la mesa, y cuando sale una oportunidad de comprar, de invertir, de entrar en una licitación, nosotros en Vaca Muerta muchas veces, che, estoy por entrar a una licitación, ¿qué hago? ¿Hago todo el proceso de aval o espero? No, no, hacé el proceso de aval, porque vas a estar mejor parado si se te licita, porque ya cuando se te licita, los tiempos te empiezan a correr. Entonces, la verdad que hoy la obtención de un aval es fácil, es ágil, está automatizado, y uno en 10 15 días ya puede tener el aval obtenido, y ahí ver en qué línea lo usa. Lo puede usar en una línea bancaria, lo puede usar para descuento de cheques, para descuento de cheques propios, para descuento de cheques de terceros, lo puede utilizar para la emisión de un pagaré, se puede usar en pesos, en dólares, en dólar link, en dólar hard. Hay una multiplicidad de avales, de avales que hoy las SGR dan acorde a la actividad económica de la empresa. Acá hay unos datos, esto está expresado en miles de millones. Ustedes ven que el pagaré es hoy el que más se opera, el cheque de pago diferido. Históricamente el cheque de pago diferido en sus variantes, ¿no? Diferido en el segmento directo, en el segmento avalado y en el segmento garantizado, era la vedette, se llevaba el 70%. Bueno, eso se ha ido balanceando. Y la factura de crédito se la ve chiquitita, pero en estos últimos 7 meses vemos cómo mes a mes se va duplicando. Acá estas estadísticas son provistas por el Mercado Argentino de Valores al mes de noviembre, y ustedes miren cómo va creciendo, ¿no? Miren cómo va creciendo, cómo las pymes hoy, cualquiera de su ALIC, se tiene que decirle, che, quiero descontar los cheques en la bolsa. Porque Juan José me contó que hay una cantidad de situaciones fiscales más amigables a la pyme. Bueno, eso hoy es fácil de hacer, si está avalada más fácil, son facturas de primera línea más fácil. Entonces, háblenlo con sus agentes, porque creo que es una muy buena herramienta la que nos provee el mercado argentino de valores. Acá vemos la evolución de las tasas, ¿sí? Vemos que a ver, colegas, esto hace un mes atrás estaba en niveles de 60, 70, ¿eh? Es como que no quiero, ustedes me pueden decir, pero 36 es alto. Bueno, hace 30, 40 días atrás eran muchísimo más altas, estábamos a niveles de 60, 70, y esto se empezó a achicar la tasa después de las elecciones, ¿no? Y vemos cómo bajó a niveles de 25, 76
en el corto plazo, ¿no? En menos de 30 días. Cosa que los bancos todavía están más arriba, por estas cuestiones que yo les comentaba al principio, ¿no? Entonces, nada, con los pagarés sucede lo mismo, ¿sí? Hay pagarés. Nosotros ahora, hace un mes, a una empresa de energía le colocamos la emisión de unos pagarés y lo colocaron al 10%. Y ahora estamos colocando otra emisión de pagarés también al 10,20, 10%. Hablo siempre de pagaré avalados, ¿no? Que después hay que ver los costos de la SGR a la hora de ver la tasa efectiva, pero aún así sigue siendo competitivo. Lo bueno de los pagarés es como yo siempre digo, es como ir a la sastrería, uno puede hacer un traje a medida. Bueno, miro mi flujo de fondo, miro mis vencimientos, miro la estacionalidad de mi flujo y digo, bueno, haceme vencimientos de a 100. Hoy, por ejemplo, estamos trabajando con un cliente que va a hacer pagaré soja, porque ahora también tenemos los llamados pagaré productos. Y el cliente, ¿qué está haciendo? Calzando los vencimientos, bueno, en 90 días me vence la fina, en 120 días me vence la gruesa y en tantos días me vence otra cosa. Bueno, calzar de esa forma es la ductilidad que le permite este tipo de instrumentos del mercado de capitales muchas veces a diferencia de los bancos, porque los bancos nos dan como cuando yo voy a Zara, yo estoy medio gordito, voy a Zara, no tengo mucho margen para los talles, pero si voy a una sastrería amiga, me dicen, bueno, mirá, la abscisa, esto, te miden acá. Bueno, en el mercado de capitales pasa lo mismo. Las soluciones de financiamiento son a medida. Es decir, no tenemos que forzarnos a una estructura de pago que no va acorde con nuestro flujo de fondos. Esa es la gran ventaja que tiene el mercado de capitales a la hora de diseñar este tipo de instrumentos, ¿no? Acá les traigo un poco más de información de las evoluciones de tasas. Como ya ven, están altas, pero vienen bajando. En el dólar link también viene bajando. Es para que ustedes lo sigan de cerca. Esta información pueden seguir en Twitter a MAP, la publica diariamente todo el volumen operado de los cheques, los pagarés, todo síganlo en ex a MAP, y además a fin de mes un resumen todas las operaciones del mes. Está bueno para que ustedes de alguna manera, los que les interesen, lo sigan de cerca. Acá vemos un poco más la evolución de los montos colocados, facturas de crédito, fideicomisos financieros, del segmento PYME, ¿no? Cheques de pago diferido. Son montos que nos desmetifican, ¿no? Yo lo que quiero que ustedes de acá se lleven la idea de que acceder a este tipo de alternativas es accesible, es fácil de acceder. Entonces, por eso está bueno que ustedes sigan de cerca esta información. Y como les había prometido, tenemos otras emisiones de obligaciones negociables, YPF, PAE, Vistar Energy, que como verán el destino de los fondos son para integración de capital, para pozos, para equipos, para plantas logísticas. Hay una cantidad digamos, de herramientas que hoy tenemos a disposición a través del mercado de capitales, que ustedes pueden ver cómo tanto las grandes empresas como las pequeñas empresas pueden acceder. La verdad que les agradezco que me hayan aguantado esta celeridad. Si hay algo que queda claro después de ver todo esto, es que estamos frente a una nueva ventana histórica, ¿sí? Y no es un eslogan, no son datos, no son proyectos, no son inversiones, no, ya están ahí, les acabo de mostrar, ya lo están haciendo. El sector del gas no es una oportunidad que se viene, es una oportunidad que está pasando ahora mismo. Entonces, y otra cosa que ustedes quiero que se lleven, no es para gigantes. Financiarse no es para gigantes, ya vieron la cantidad que hoy se están financiando. El 77% de la cadena de valor, ustedes lo vieron, son mi pyme. Entonces, eso significa que las oportunidades no están reservadas para las grandes, están reservadas para todos, hay espacio para todos. Entonces, acá hay que los que nos queremos llevar como conclusión, que todo esto que vimos, Project, SGR, banco, factura de crédito, que pobre Daniel los mareé, es para que ustedes se lleven que esto es una realidad, y acá son llaves que ustedes tienen, son llaves financieras que ustedes tienen para crecer, para escalar, para dejar de mirar esta película desde afuera. Y ahí nosotros, como los mercados de capitales,
como el MAP, como todo el ecosistema de sociedad de bolsa, como RIXA estamos para ayudar y acompañarlo. Y agradezco a Daniel en esta evangelización que hacemos de hace más de cuántos años, Daniel, más de 25 Más de 25. evangelizando más de 25 años desde la Universidad de El Salvador y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, charlándole a las pymes de todas estas oportunidades que se venían y hoy no se vienen, ya están. Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias a vos, Juan José. Yo les quiero contar lo que yo siento, es decir, si hay alguien que no defrauda cuando uno lo convoca, es Juanjo. Como él dijo, lo conozco hace 25 años, armamos proyectos educativos desde aquella época en conjunto, ahora ya hace unos años que no hacemos cosas en común, pero creo que vos mencionaste que por ahí los mareaste, no, yo creo que les diste las llaves, creo que mencionaste la palabra llave recién, les diste la llave a muchos, seguramente sobre cómo solucionar aspectos de financiamiento de sus proyectos, sobre todo el tema pymes, que por ahí están, son los que quizás estén más desprotegidos ante una situación de necesidad de capital. Eh, Juanjo, ¿cómo ves el papel o qué nos podés contar el papel de los organismos multilaterales de crédito, los organismos internacionales, por ejemplo, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo? ¿Cómo los ves? Mirá, ya en otros países han sido clave, ¿sabes cómo, Dani? Como jugadores de transición. Yo te doy un ejemplo que te contesta la respuesta. La primera APP de Paraguay, ¿viste? La primera APP de Paraguay, la APP Vial, tenía un gran desafío que era, si vos querés, darle seguridad a los fondos de inversión, a los bancos de inversión, sobre lo que era las estructuras de financiamiento, sobre lo que era financiar a Paraguay. Y ahí los multilaterales, creo que fue el BID, tuvo un rol clave, porque el BID dijo, bueno, muchachos, yo todo lo que es una fase, una etapa de la construcción, yo pongo las garantías. Una vez que esa etapa de construcción se culminó, ahí me corro de esa garantía. Entonces, a los bancos que suponían que todo lo que era riesgo de construcción lo asumían los multilaterales. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que los multilaterales, en nuestro caso, van a tener ese tipo de rol. Nosotros tenemos, por ejemplo, un gran miedo en el exterior del tipo de cambio, ¿sí? Ya vimos, creo que fue el BID o uno de estos multilaterales, que le dan cobertura cambiaria a los inversores, que ante cualquier contingencia cambiaria pueden salir a mitigarlo con sus garantías. Creo que ese rol va a ser clave. Los multilaterales también participan de sindicados, ¿viste? Cuando hablamos de todos los bancos que participan, también hemos visto la mezcla entre el BID y Merrill Lynch, y JP Morgan, y el Citi, y Santander. Vemos que se meten en los sindicados, vemos que muchas veces ellos lideran los sindicados, porque obviamente la tarea de los multilaterales, que por naturaleza gestionan fondos públicos, porque los multilaterales gestionan fondos de todas las entidades que conforman ese banco multilateral, necesita, porque no hay profundidad, que el sector privado acompañe con el financiamiento. Entonces te encontrás con que estos dos ejemplos que te traje a colación sirven para sacarle el miedo, sobre todo en aquellos mercados no desarrollados, no inmaduros, no maduros, que salen de transiciones de economía cerrada, de inestabilidades regulatorias, de inestabilidad cambiaria. Bueno, te suena, no te quiero decir a quién aplica todas esas inestabilidades, pero nos aplicaría a nosotros. En eso es clave los multilaterales. A veces, yo siempre digo, y lo he hablado con muchos funcionarios, a veces es más significativo darle ese rol a los multilaterales y no consumirnos el cupo de línea que tenemos con los multilaterales, ¿no? Es cierto, es un trabajo gradual de menor a mayor, sobre todo cuando venís de un país como el nuestro que estuvo cerrado a los mercados de capitales externos, solo pocas empresas accedían, entonces ahí creo que la llave que nos puede acompañar en esa transición, los multilaterales tienen todas las herramientas para hacerlo. Sí, y yo agregaría además que
porque he participado de varios eventos a lo largo del año en todo lo que tiene que ver con la integración energética regional, tienen un papel fundamental. Es decir, tanto la OLADE como que ha hecho un trabajo de conseguir que estos organismos multilaterales de crédito aporten a estos proyectos que necesitan de financiamiento para expandir un gasoducto, revertirlo, como es el caso del gasoducto norte, llegar a Brasil, llegar a Chile, llegar a Uruguay, el proyecto de Paraguay, que vamos a ver si sale o no sale, pero la realidad es que tienen un papel fundamental. Eh, Ujú, Juanjo, tengo un ejemplo que es un proyecto de los más grandes de la Argentina y donde todo el mundo ha puesto las esperanzas de un cambio de perfil en cuanto al ingreso de divisas y demás, que es el de Southern Energy. O sea, la posibilidad de entrar en el concierto de los países que exportan gas natural a través del proyecto de gas natural licuado. Y ahí se tuvieron conjunción una serie de aspectos. Y el último, hace muy poquitito, la presentación del contrato por 8 años con la empresa alemana, lo cual garantiza gran parte de la venta de su producción. También formó parte del RIGI, es decir, cuenta con el RIGI como ujú. una de las grandes garantías de llevar adelante este proyecto y por supuesto la gran espalda de todos los socios, porque son todos grandes socios muy importantes que además de aportar el producto, aportan su capacidad, su espalda financiera. ¿Cuál de todos esos elementos que mencioné, o si tenés para agregar mejor, te parece que juega más a favor de que, que este tipo de proyectos salgan? Y el primero que vos dijiste es un off-taker de primer nivel. El off-taker es lo primero que vos decís, bueno, ¿quién me va a comprar el gas? Es lo primero que es como que en los Project Fund empezás a construir de atrás para adelante, ¿viste? Con el final de la película. Bueno, a ver, ¿a quién le vamos a vender? Yo me acuerdo el transporte, siempre me confundo, el tren que va hasta Vaca Muerta, el Transpatagónico. Ahí la clave era que haya suficiente contrato de off-taker de alta bancabilidad. Entonces, aparte, ejemplos como el que vos me mencionás, empiezan a ser una herramienta fácil para construir un sindicado de buenos bancos, porque sabés que tenés esa banquilidad, como pasó con BMO. Empezás a ver que hay grandes bancos que te pueden acompañar, porque los que van a consumir ese producto son empresas, una empresa de nivel mundial. Después tendrás que concentrarte en la fase de construcción. Ahí verás quiénes son los que de alguna manera van a construir, van a operar. Entonces, pero el primer punto es ¿a quién le voy a vender? El primer punto en este tipo de diseños es ¿a quién le voy a vender? Ahí es donde vos, si querés, te jugás gran parte de la estructura, la bancabilidad de los usuarios. A ver, yo te llevo a menor escala. Muchos proyectos del máter de energía de generación renovable, eran muy exitosos porque miraban quién compraba la energía, miraban quién compraba la energía y la energía la compraba, no sé, empresas de triple A y yo a la hora de prestarle a ese desarrollador, más allá de que veo sus antecedentes, lo que estoy mirando es quién te va a comprar la energía. ¿No? Minimizo todo el riesgo de construcción con las herramientas que hay por doquier y después me concentro en quién te va a pagar la energía. En tu ejemplo, lo primero que mirás es eso, y un jugador de esas características ya te da la seguridad que una parte muy. Después hay que mirar la letra fina del contrato, obviamente, ¿no? Pero te da una llave segura para estructurar un buen financiamiento. Y el ejemplo se repite porque tenemos a Eni, la empresa nacional Eni, italiana, claro, en el caso del proyecto con YPF. Así que exactamente. La misma lógica. es clave, es la misma lógica, exactamente. Y si vos te pones a pensar, las empresas arrancan por de provisión, de abastecimiento, y después empiezan a ir elaborando el resto de los labores en cuanto a la estructura de financiamiento, me refiero, ¿no? Sí, sí. Bueno, estamos cumpliendo el tiempo, pero hay una pregunta que tiene que ver, te saca un poco de la línea de lo que estábamos hablando, pero me parece que sos la persona indicada para la pregunta.
¿Cuál es la situación actual del marco regulatorio de los mercados de créditos de carbono? Sí, hay un marco que no condice con la realidad de lo que es el mercado de carbono. Yo creo que hay algunos mercados que se están, algunas bolsas de certificado de carbono que se están cada vez generando más. Yo creo que el marco regulatorio, por los ejemplos, no hemos trabajado en ninguno en particular, pero hemos seguido de cerca algunos casos. Hemos visto que cada vez se están dando emisiones de certificado de carbono, y lo más interesante es que en este último año, a partir del éxito de algunos casos, eh, todo el proceso, viste que es muy tedioso, el proceso de estudio, de análisis, para realmente lleva tiempo. Hay hasta jugadores internacionales, bancos de inversión, que cuando vos le decís, vengo de este sector y quiero emitir este certificado, hasta te adelanto, te compro lo que van los certificados. Entonces, eso te marca la pauta, que el marco regulatorio es bastante contenedor. Lo veo en estos ejemplos, porque ya hay jugadores de afuera que dicen, che, ¿en qué sector está? No sé, por darte un ejemplo, en el sector maderero. Yo quiero emitir certificado. Bueno, todos los estudios yo te lo financio. Bien, Sí, si eh, vos querés, Dani, porque hace 2 años atrás, 3 años atrás, eso no sucedía, ¿no? Y eso te marca, te da claramente. una señal de que estamos en camino. Bien, Juanjo, nuevamente gracias. Agradezco obviamente a todos los que siguieron el webinar. Les respondo a una pregunta persistente que es, el video va a estar a disposición en nuestro canal de YouTube. Van a recibir después del mediodía el link para poder acceder nuevamente a él, ver las partes que quizás se hayan perdido o que si quieren compartirlo con otras personas. Y también van a recibir un link a la presentación, el soporte visual que utilizó Juanjo durante este webinar. Así que nuevamente, insisto, gracias a todos. Este es el último webinar del 2025. Nos vamos a volver a encontrar en marzo con todos estos temas que tienen que ver con la energía, que nos parece tan importante poder difundirlos. Así que bueno, los espero el año que viene. Muchas gracias una vez más, cuídense y bueno, buenas fiestas, buen año que comienza. Hasta la próxima. Gracias, saludos a todos.